Bien, bueno, entonces, buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar con lo que es interfaz gráfica de usuario, hacer un breve repaso, ¿sí? Introducción y repaso de todos los contenidos, conceptos un poco generales e importantes. Lo primero que tenemos que entender es que ya cuando nosotros programamos la interfaz gráfica de usuario, es como que estamos usando otro paradigma, ¿sí? Estamos dentro del paradigma orientado a objetos, pero puntualmente en un nuevo enfoque que sería el paradigma orientado a eventos, ¿sí? Ya que la programación ahora se va a orientar en base a la interacción que podría realizar el usuario sobre nuestra interfaz, ¿sí? Es decir, que como que cambiamos un poquito el enfoque. Ahora vamos a ir prestando atención a qué es lo que podría hacer el usuario sobre nuestra interfaz, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a crear nuestra interfaz gráfica, tenemos básicamente dos tipos de componentes, ¿sí? Dos tipos de componentes para armar nuestra interfaz. ¿Ah? Por un lado, tenemos los que son contenedores, elementos contenedores o componentes contenedores, acá. Y por otro lado tenemos los componentes en sí, ¿sí? Componentes básicos que nosotros podemos poner dentro de esos contenedores, ¿no? Entonces, podríamos decir acá que en lugar de componentes, podemos decir, tenemos dos tipos de elementos para armar nuestra interfaz gráfica, contenedores y componentes, ¿sí? Cuando hablamos de componentes, ¿nos referimos a qué? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, díganme un componente que pondrían dentro de una vista. A ver, por ejemplo, un botón. Botón. Bien. ¿Qué más? ¿Algún otro componente que les ocurre? ¿Cómo se llama el componente que me permite mostrar un mensaje o una leyenda o poner una etiqueta, digamos, en la vista? Un cuadro de texto. Un label, una etiqueta, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, etiquetas, cuadros de texto, que ahí pusieron los compañeros, cuadros de texto, ¿sí? ¿Qué otro componente se les ocurre puede haber dentro de una vista? ¿Cómo se llaman ese componente que visualmente es un cuadrito que yo puedo tildar, puedo poner una palometa? ¿Cómo le llaman? Check, exactamente, un checkbox, ¿sí? Un checkbox, una caja de chequeo, ¿sí? ¿Cómo se llama ese componente? Que son circulitos. Vieron que un check lo uso cuando yo pretendo que el usuario pueda elegir más de una opción, ¿no? Y si quiero que el usuario elija una de todas, ¿cómo se llaman esos? Son botones que son redonditos y yo puedo elegir. ¿Guardan los nombres? Radio, botón de radio o radio button, ¿sí? Un radio button. Bien. Bueno, entonces, tenemos entendido más o menos qué son los componentes, ¿no? Son elementos que nosotros podemos poner en una vista, pero esos elementos siempre están dentro de un contenedor. Y cuando hablamos de contenedores, ¿sí? ¿Cuál es el contenedor más común? Cuando ponen un botón, dicen lo pongo dentro de una, o cuando pongo una etiqueta, lo pongo dentro de una. De una plantilla. De una plantilla, una caja, un form, exactamente, Daniel, ¿sí? Que acá le llamamos, ¿qué forma ese form? ¿Una qué? Si es una aplicación Windows, una ventana, ¿sí? O sea, un contenedor típico es una ventana. Ustedes crean una ventana, ¿sí? Y dentro de esa ventana ponen los componentes. Otro componente, ¿sí? Son los paneles. Un panel, ¿sí? Es un área que yo puedo poner dentro de una ventana y me sirve para ir agrupando componentes, ¿no? Panel. ¿Cómo se llama esa ventana especial que es emergente?
Lo puedo usar para mostrar una notificación, una advertencia. ¿Cómo se le llama a estas ventanas emergentes? Que no llegan a ser una ventana porque no tienen el botón minimizar, por ejemplo. O el botón maximizar. Diálogos. ¿Sí? Entonces, los contenedores, perdón, más comunes, con los que puedo armar una vista, son ventanas, paneles, diálogos, y dentro de ellos es en donde yo meto todos los demás componentes. ¿Sí? En Java, las clases que nosotros vamos a usar para armar una vista, ¿sí? Recuerden que Java está formado por un API, y habíamos quedado al comienzo que un API era un conjunto de librerías con una serie de clases agrupadas en paquetes de acuerdo a su funcionalidad, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que en el paquete Java útil tienen todo el conjunto de clases, por ejemplo, para manejar colecciones. ¿Sí? Dentro del paquete, perdón, Java IO o IO tienen todo el conjunto de clases para manejar flujos de datos, archivos. Dentro del paquete JavaLang, ¿sí? Están todas las clases de uso más corriente, como string, por ejemplo, como system. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama el paquete dentro del API de Java en donde están las librerías que nos permiten trabajar con interfaces gráficas? ¿En qué paquete están? ¿Mm? ¿En qué paquete está la clase que me permite crear una ventana? ¿En qué paquete está la clase que me permite crear un panel, por ejemplo? Que me permite crear un botón. Hay dos paquetes, uno más antiguo y uno más nuevo. A ver. Twin. Twin, exactamente. Uno de los paquetes es el paquete Javax con X, Twin. Dentro del paquete Javax Twin están la mayoría de las clases que me permiten crear tanto o que representan tanto a componentes, a contenedores como componentes. ¿Sí? Y otro de los paquetes es el paquete java.awt. ¿Sí? Ese es otro de los paquetes dentro del cual están las clases que representan a contenedores y componentes un poquito más viejitos, ¿sí? Pero que tienen también clases que nos permiten crear objetos para manejar eventos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Esto es importante que lo sepan, ¿sí? Porque cuando necesiten buscar documentación digamos, en la página de Oracle sobre las librerías de Java Standard Edition y necesiten saber, por ejemplo, qué otras cosas puedo hacer con un botón, qué otras cosas puedo hacer con una etiqueta, bueno, van a tener allí, ¿sí? El paquete, las clases agrupadas por paquetes, entonces, bueno, que sepan en qué paquete se encuentran, ¿no? Bien. Bueno, como primer tarea, vamos a tratar de construir lo siguiente. ¿Sí? Porque ustedes, al leer la teoría, al ver el documento de Word que se les pasó, al ver el material que está colgado en la plataforma, al leer eso, con lo que veamos hoy, es como que debería empezar a caer la ficha. Entonces, supongamos que nosotros queremos crear una vista muy sonsa. Queremos crear una ventana, ¿sí? A esa ventana le vamos a poner de título, ¿sí? Va a tener un título esa ventana, que va a ser sumador. Esperen que estoy tratando de escribir acá. Sumador. La ventana es la que tiene los botones, la barra de título de la ventana, ya no hace falta que se los diga, ¿no? Los botones minimizar, restaurar o maximizar y cerrar, ¿no? Queremos que la ventana tenga ese título. Dentro de la ventana, ¿sí? Este es nuestro contenedor, ¿sí? La ventana va a ser nuestro contenedor. Y ya que estoy, pregunto, ¿no? ¿Cuál es la clase que tiene Java que nos permite crear una ventana, un contenedor? ¿Quién sabe cuál es la clase que me permite crear una ventana? ¿Sí? ¿O me permite crear una clase que extienda para personalizar mi ventana? ¿Cómo se llama la clase? Que está en el paquete Java Swing. ¿Mm? ¿O ustedes cuando crearon las vistas
fueron usando el asistente y ni me interesó el código que se generó por detrás. ¿Cómo se llama? La clase que me permite crear una ventana. A ver. Es un J. Esto es pregunta de examen también, ¿eh? El JFrame, profe. JFrame. Ah, bien, JFrame, pensé que se habían dormido. JFrame, exactamente. ¿Sí? Un JFrame representa a un contenedor de tipo ventana. Perfecto. Ahora, dentro de este JFrame, dentro de esta ventana, vamos a poner una etiqueta. ¿Sí? Y vamos a poner de título, por ejemplo, mini, por poner un nombre, vamos a hacer algo sonso, mini calculadora. Así, bueno, ustedes lo van a hacer más bonito. Calculadora. Entonces queremos poner una etiqueta, ¿sí? En la parte de arriba, que no es el título de la ventana, el título de la ventana va a ser sumador, que diga mini calculadora. La pregunta del millón acá es, ¿cómo se llama la clase que representa este componente que es una etiqueta? JFrame era para una ventana. ¿Cómo se llama la clase que tiene el API de Java en el paquete Java Swing para crear una etiqueta? ¿J qué es? JLabel, ¿sí? Un componente de tipo JLabel, exactamente. Label solo o label solo, Juan Ignacio, existe la clase label solo, pero está en el paquete AWT, que son, digamos, un poquito más viejitos, y la forma en la que se manejan esos componentes es muy antigua. Entonces, por eso es que reemplazamos todas las vistas por clases que están en el paquete Java Swing, clases un poquito más modernas, ¿sí? Con otros que nos permiten, digamos, look and feel y todo. Bien. Resulta que ahora queremos poner también acá, ¿sí? Una etiqueta que diga, por ejemplo, ingrese un número. Esto también va a ser una etiqueta. Otra etiqueta por acá que diga ingrese otro número, ¿sí? Entonces, estos dos componentes también van a ser de tipo JLabel, como el título mini calculadora, ¿no? Pero resulta que yo ahora quiero agregar acá un cuadro de texto, ¿sí? Para que el usuario pueda, en él, por ejemplo, escribir un número. Quiero crear un cuadro de texto para que el usuario pueda escribir un número. ¿Cómo se llama el componente, o la clase, mejor dicho, que representa a un cuadro de texto? ¿Sí? Que representa un componente. Area, profe. Sí, puede ser JTextArea, esa es una. Algo así era, me parece. El JTextArea está más pensado para que yo pueda escribir mucho texto, por ejemplo, una observación. ¿Sí? Si quiero que el usuario en algún momento escriba una observación, ¿sí? Varios caracteres, mucho texto, el JTextArea. Pero si es un dato más pequeño, como por ejemplo un número, como por ejemplo el nombre, el apellido, ¿sí? Exactamente lo que puso Juan Ignacio. Sería un componente de tipo JTextField. ¿Sí? O sea que ese componente es el que representa, digamos, a nuestro cuadro de texto. ¿Sí? Es la clase que nos permite poner un cuadro de texto. Resulta que acá, ahora queremos agregar un botón. ¿Sí? Ese botón que vamos a poner acá, va a hacer un clic en, va a tener un título, un texto, que es calcular. ¿Sí? Queremos crear un botón que diga calcular. La pregunta acá es la siguiente también. ¿Cuál es la clase que tiene el paquete Java Swing que represente un botón? ¿Cómo se llama exactamente, Joaquín? J. Sí, un J botón. J botón. ¿Sí? Existe la clase button solo, pero vuelvo a repetir, las clases que no tienen la J delante pertenecen al paquete AWT, nos permiten crear componentes más antiguos. Bien.
Entonces, lo que queremos hacer nosotros es lo siguiente. Queremos que el usuario pueda ingresar dos números y que cuando haga clic en calcular, muestre el resultado acá abajo en un text view, en un JLabel. ¿Sí? Acá vamos a tener resultado. ¿Sí? Acá va a decir, vamos a hacer un text, un label, una etiqueta, que diga resultado. Este también va a ser una etiqueta. ¿Sí? Este también va a ser una etiqueta, un JLabel. Y lo que queremos es que cuando el usuario haga clic en calcular, la suma de esos dos valores aparezca ahí en donde está la etiqueta resultado. ¿Sí? Es muy sencillo lo que queremos hacer. Entonces, se entiende que lo que pretendemos hacer es crear una clase que sea una ventana, ¿sí? Es crear una clase que sea un JFrame y que tenga como componentes, como elementos, como miembros, ¿sí? Un JLabel, un JFrame, perdón, un JTextField, un JButton, ¿sí? Es decir, que pretendemos crear una clase que herede de JFrame y que tenga esos atributos. Eso es lo que vamos a hacer. No es ni más ni menos. Sigue habiendo entre estas clases, entre estos elementos, relaciones de tipo herencia o asociación. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, vamos por partes. Ahí hice una captura. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo comenzaríamos? Lo primero que haríamos sería, en un nuevo proyecto, ¿sí? Voy a crear una nueva clase. Entonces, puedo hacer clic secundario en el paquete, New, y en lugar de elegir Java Class, que podría hacerlo y hacerlo todo a pulmón, no hay problema, van a renegar mucho más, sino elegir un JFrame, ¿sí? Formulario JFrame. Si no tienen esta opción acá, cuando van a nuevo, ¿no les figura esto? Un JFrame, van a donde dice otros, ¿sí? Java Swing, GIF Form, y acá tienen JFrame Form. Acá tienen todos los contenedores que pueden utilizar, los más comunes. Nosotros en esta materia vamos a trabajar con JFrame, van a trabajar con JDialog y van a trabajar con JPanel y un JInternalFrame, que son ventanas de uso interno. ¿Sí? Vamos a crear un JFrame. Siguiente, el nombre que le queremos poner, sumador, ¿sí? Finalizar. Fíjense que cuando usamos el asistente para crear nuestra ventana, nuestra vista, de esta manera, observen que automáticamente me creo la clase, lo veo acá en el panel izquierdo, y lo que me figura acá es el panel contenedor de la ventana. Y a la derecha la paleta de componentes. Pero si yo voy a código, ¿sí? Y me fijo, fíjense que no es ni más ni menos sumador que una clase, se puede ver mejor, que extiende de JFrame. Es decir, que nuestra clase sumador hereda de JFrame. Vamos a crear una ventana a nuestro gusto. ¿Qué es esto que tengo acá? Entre la línea 17 y la 19. ¿Qué sería esto? Chicos, ¿qué es esto? Una función. No. ¿Qué es esto? Me parece que llevan los componentes que usamos, creo. Más general, ¿qué es esto que está entre la línea 17 y 19? Todo esto que está escrito. ¿Estoy parado en dónde acá? ¿Qué es esto? De la Un clase sumador. constructor. Ah, me había asustado. Ah, bueno, este es el constructor de la clase sumador, ¿sí? Que llama a una función init component que siempre tienen que dejarlo. ¿Sí? Por más que ustedes personalicen su ventana o necesiten algo en el constructor de la ventana, siempre dejen como primer línea la llamada al método initComponent, que es un método que acá está escondido, lo tengo acá. Esto lo genera automáticamente en NetBeans con todos los objetos que recrean la ventana, con una serie de layouts o administradores de disposición,
¿sí? Esto no lo modifico, es más, no me lo deja modificar directamente. ¿Sí? Perfecto. Bien, y fíjense que esta ventana, ¿sí? Esta clase, tiene automáticamente su propio método main. ¿Sí? Tiene su propio método main cuando la creo de esta manera. Que lo que hace es crear la ventana y hacerla visible. ¿Sí? Fíjense que si yo pulso Shift F6 acá, ¿sí? Acá veo la ventana. ¿Ok? Acá estoy viendo la ventana. Pero no tiene el título sumador, la barra de título. Yo podría, a ver si me lo deja, pasarle al constructor de JFrame. ¿Cómo llamo al constructor de frame? Desde acá, desde el sumador. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo llamo al constructor de frame? Uy. ¿Cómo llamo al constructor de frame? ¿Cómo desde un constructor llamo al constructor del padre? ¿Qué palabra clave es la que uso? Súper. Súper, Ah, profe. súper. Bueno, eso. Entonces, el constructor de frame, ¿sí? El constructor de frame recibe un string que sería el título de la ventana, sumador. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, cuando vuelva a ejecutar, F6, fíjense, logré ponerle el título a la ventana. Espectacular. Bueno, seguimos trabajando. El modo diseño, ¿sí? Vamos a empezar a poner los componentes. El componente del título, que decía mini calculadora, era una etiqueta. Acá tengo a la derecha, control swing, label, ¿sí? Coloco, puedo hacer clic secundario, editar texto, y acá le puedo poner mini calculadora. Gabriel. Sí, profe, quería consultar. ¿No se pone, por ejemplo, la persona había dicho que para ejercicio, por ejemplo, usamos también un desktop paint, ¿puede ser? Eso es para ciertas ocasiones. Ah, eso es para cuando creo un menú y voy a mostrar adentro ventanas internas. ¿Sí? Fíjense que acá voy a crear una ventana simple. ¿Tá? En el ejercicio 6, ustedes tienen que crear un menú, ¿sí? Tienen que crear una ventana que tenga, así como yo acá puse un JLabel, ¿sí? Ustedes tienen que tener un JMenú, ¿sí? Y la idea es que cuando yo haga clic en una opción del menú, se abra una ventana, pero esa ventana no se tiene que abrir aparte, sino que se tiene que abrir adentro de esta ventana, entonces necesito un J de stock frame. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es que usan ahí el J de stock frame. Cuando tengo un menú. Ahora, se entendió, ¿no? ¿Hola? Sí, profe. Entendí. Se entendió. Bueno, entonces, cuando ustedes seleccionan el componente, fíjense que acá a la derecha tienen las propiedades del componente. Pueden cambiarle el color, el tipo de letra, ¿sí? El tamaño de la fuente. ¿Mm? Con solo seleccionar el componente, acá tienen las propiedades. O pueden hacer clic secundario en el componente y elegir propiedades. ¿Sí? Y lo traen en un diálogo aparte, ¿no? Donde puedo, entre otras cosas, cambiarle el color del texto. ¿Sí? Bueno, soy muy bueno para el diseño. Pero bueno, este es el color del texto. ¿Sí? Eso después pueden ustedes poner. Bueno, pero tengo que poner ahora dos etiquetas más. Una por aquí, ¿sí? Esto a ojo, lo voy acomodando, que diga ingrese un número, otra etiqueta, ¿sí? Lo vamos a alinear, ¿sí? Clic secundario, editar texto, ingrese otro número, genial, ¿sí? Esto le puedo cambiar el tamaño de la letra, ¿sí? Puedo seleccionar los dos componentes ya que son iguales y decirles un tamaño 14, creo, ¿me queda bien? Sí. Y ahora quiero dos componentes de tipo TextField. Entonces me fijo dentro de los controles Java Swing que ahí tengo el TextField. Rastro, coloco, ¿sí? Un TextField, otro TextField. Perfecto. ¿Sí? Algo que puedo hacer es editar el texto, a ver si lo puedo borrar, clic secundario, editar el texto, ¿sí? Que no tenga texto. Ahí está, muy bonito. Perfecto. Los componentes los puedo seleccionar y los puedo mover a donde se me ocurra. ¿Sí? Tanto donde se me ocurra, los tengo que acomodar. Entonces, con un poquito de tiempo, los acomodo.
No puedo tomar este. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son esa etiqueta que justo acaba de tocar? ¿Cuál es? Esta es el text field. Este, text field. Ah, es Que text file. puede que a ustedes les puede figurar como cuadro de texto porque lo deben tener en castellano. ¿Sí? Ahí tenés. Ahora, queremos poner un botón. ¿Sí? Acá tenemos botón, clic secundario, le puedo cambiar el texto. Este era calcular. ¿Sí? Pueden personalizar el botón cambiándole en las propiedades el color del texto, en fin. Y luego queremos otra etiqueta, acá abajo, ¿sí? Con el texto resultado. Acá seleccionamos, otra cosa que podemos hacer es cambiarle, yo voy a poner un poquito más grande nada más. Ahí. Ahora acá viene la gran pregunta. Viene la gran pregunta. Primero, antes que nada, fíjense, si yo voy a código, habíamos quedado que sumador es una clase, que es un JFrame. Y lo que hace el asistente este es agregarme abajo los atributos. Fíjense que se los pone abajo. Acá en Java, yo a los atributos los puedo poner abajo, arriba, ¿sí? Los constructores los puedo poner en cualquier lado, los getter y setter en cualquier lado. Nosotros por una cuestión de orden, ¿qué hacemos? Los ponemos primero los atributos, después el constructor, getter y setter, para una cuestión de orden, de organización. Pero pueden ir tranquilamente en cualquier lado. Acá lo que me hace él, para que me resulte más fácil a mí para trabajar, es ponerme los atributos abajo. ¿Sí? Y fíjense que nosotros, dentro de esta ventana, tenemos como atributos 2, 1, 2, 3, 4 JLabel, ¿sí? 2 JTextField y un JButton. Si voy a código, acá lo tienen. 1, 2, 3, 4 atributos de tipo JLabel, ¿sí? Un botón y 2 textfield. ¿Sí? Ahora bien, quiere decir entonces que mantengo una relación de asociación, en este caso, con estos elementos, y más que asociación sería una asociación de tipo composición, ya que la ventana es la que los va a crear por dentro, ¿no? El método initComponent, si ustedes lo analizan, fíjense, si yo despliego, el método initComponent es el que en algún momento va a ser los new de esos elementos, ¿ven? Por acá arriba, ¿ven? El método initComponent es el que los instancia, ¿sí? Y los setea con el tipo de letra, la posición dentro de la vista, en fin. Ahora la pregunta que les quiero hacer acá es la siguiente. ¿Sí? Desde código, yo quiero que cuando haga clic el usuario en calcular, sumar los dos valores que están en estos textfields, ¿sí? Y mostrarlos en este JLabel. Entonces quiere decir que desde código me va a interesar acceder a qué componente. Que tengo en la vista. O sea, que cuando haga clic en calcular, ¿a qué componentes voy a querer acceder? JLabel. A los JLabel, ¿cuál? El de los ingresos de los números. No, Me va a interesar field. claro, ¿me va a interesar acceder a este título o me va a interesar acceder a este componente para saber qué valor está guardado ahí adentro? Al text file, profe. Al text file. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es acceder a este componente, ¿no? ¿Y a qué otro componente me va a interesar acceder cuando el usuario haga clic en calcular? Al button. Sí, al botón, ¿sí? ¿Por qué al botón? Y porque al botón le voy a tener que poner una especie de escucha para que cuando el usuario haga clic en él, ¿sí? ¿Qué va a tener que hacer? Tomar el valor que está acá, tomar el valor que está acá, sumarlo, y la suma, ¿dónde? ¿Qué hago con eso? Lo mandas al resultado. O sea que me va a interesar acceder también a este componente, ¿cierto? Entonces, como tengo intención desde código acceder a esos componentes, le voy a poner, fíjense, vuelvo otra vez al código para que ustedes vean. Fíjense que esos componentes tienen estos nombres de variables, JButton1, JLabel1, y yo no sé desde código si el JLabel2 es el que dice ingresen número,
si es el que dice resultado, no sé, ¿sí? ¿Qué representan estos campos? Sé para qué se usan, pero no sé qué hay ahí. Entonces, tengo que volver a diseño para saberlo. Entonces, para que me sea más fácil trabajarlo en código, le vamos a poner nombres representativos. Entonces, como este componente es un JText, voy a hacer clic secundario, le voy a cambiar el nombre a la variable, ¿sí? Y le voy a decir, es un JT, por JText field, número 1 le puedo poner. ¿Sí? A este otro, cambiar nombre de variable, JT número 2. A este le podría poner, cambiar nombre de variable, BT, por botón, calcular. ¿Sí? Y a este le podría cambiar el nombre de la variable y ponerle JLabel resultado. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando hice esto, es lo que hizo acá. ¿Ven? Le cambió el nombre a la variable, el nombre de los atributos. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, ¿y ahora cómo hago para ponerle a este botón, ¿sí?, un evento? Bueno, lo primero que ustedes tienen que entender es que todos los componentes, ¿sí?, todos los componentes generan eventos. Todos los componentes generan eventos. O de clic, cuando el usuario hace un clic sobre ellos, o de foco, cuando el usuario cambia de un lugar a otro, ¿sí? Cuando el usuario se pasa, por ejemplo, de un text field a otro, ¿sí?, se produce un evento. Cuando el usuario hace clic en un componente, se produce un evento. Cuando el usuario pulsa una tecla o escribe, se produce un evento. ¿Sí? Entonces, yo puedo ponerle a ese componente escuchas para ese tipo de evento. ¿Sí? En esta primera instancia, lo que me interesa a mí es capturar el evento de clic sobre el botón calcular. O sea, lo que me interesaría acá es poner un objeto que esté permanentemente observando el botón. ¿Para escuchar qué acción? La de clic. ¿Sí? Y que cuando él haga clic ahí, recién lo que tiene que hacer ese objeto es tomar los dos valores que están en estos dos componentes, en estos dos text fields, número 1 y número 2, sumarlos y mostrar el resultado en el JLabel resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo poner un evento? Con el asistente es muy sencillo. Basta con que seleccione el componente al que le quiero poner ese listener, de escucha, y hago esto. Clic secundario, eventos, y acá tengo todos los eventos que quiero capturar. Si a mí me interesa capturar un evento de pulsado de tecla, por ejemplo, sobre el botón calcular, ¿sí?, capturaré el evento, por ejemplo, de key presser, ¿sí?, o key typer. Si me interesa capturar el evento de foco, es decir, cuando el usuario está haciendo foco en ese botón, ¿cómo foco? Y sí, supongamos que el usuario fue pulsando la tecla Tab, ¿ven? Y ahí está el foco puesto en el botón calcular. ¿Sí? Entonces, si quiero capturar el evento de tipo foco ganado, es decir, cuando el usuario está mirando eso, tengo los eventos de foco, ¿no? En este caso, en el botón, lo típico es capturar el evento de clic. Y el evento de clic es un evento de tipo action, ¿sí? De action perform. Fíjense ustedes lo que sucede. Cuando hago clic ahí, automáticamente él me generó un método, ¿sí? Hizo todo el trabajo por mí, ¿sí? Hizo todo el trabajo por mí. ¿Se acuerdan que yo les dije acá? Yo les dije acá que... la pata. Que pulsé deshacer. Esperen que vamos a volver a asegurarme. JT número 1. JT número 2. Este es nuestro botón acá. Este era el botón de calcular. Pulsé control Z. Cambio el nombre de variable. JLabel resulta. ¿Se acuerdan que yo les dije que quería un objeto que se quedara escuchando el evento? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago clic secundario y elijo evento action perform, él automáticamente va a crear el objeto y me da un método para que escriba la tarea nada más.
Pero toda la tarea de crear el objeto, el listener, lo hizo acá adentro. ¿Sí? Fíjense, al botón calcular dentro del método initComponent. ¿Ve? En el initComponent creó el botón. ¿Sí? Le seteó al botón el texto y acá le pone el listener. ¿Ven? El listener es un objeto de una clase interna que tiene un método de tipo actionPerform. Este método, actionPerform, se va a ejecutar cuando el usuario haga clic. ¿Y qué va a hacer ese método? Va a llamar al botón calcular actionPerform. Y ese método, calcular actionPerform, es en donde va a estar la tarea que yo voy a poner. Ustedes me da todo servido. Lo único que me dice, mira, acá tenés el método en donde pones la tarea. Yo me encargo de crearte el listener. ¿Sí? Ese escucha. Bueno, ¿qué quiero hacer acá? ¿Qué quiero hacer desde acá? Desde ese método. ¿Qué les parece a ustedes? Voy a querer hacer. Cuando haga clic el usuario en calcular. ¿Mm? Hacer la suma de los dos números que ingresan. De los dos números. Pero esos números, ¿en dónde están? En el text file, profe. Hay que llamar a los text file para poder acceder al número. Bien. ¿Y cómo se llamaba el text file, el primero, el del número 1? ¿Qué nombre le pusimos a la Nombre de la variable? variable. JT número 1. Eso. Fíjense, este objeto tiene varios métodos. De todos, el método que tengo es el getText. ¿Sí? Es decir, que cuando yo invoco este método, getText, lo que estoy logrando es extraer lo que está escrito acá adentro. Es decir, si el usuario acá puso 45, va a extraer el 45. Si el usuario pone Pepe, va a extraer Pepe. ¿Sí? Lo que esté escrito en ese text field. Sí, Gabriel. Profe, ¿nosotros tenemos que poner algún método get y set antes de eso para poder acceder o ya están predefinidos? Claro, ya están predefinidos. Estas clases, ¿sí? Mira, yo me voy acá, a ese text field, ese número 1, ¿ves que es un text field? Si yo hago control clic acá, ¿sí? Acá en text field, fíjate, esta clase está en el API de Java, ¿sí? Y tiene ya una serie de métodos implementados, incluidos, ¿sí? Tiene constructores, ¿sí? Incluidos los métodos get y set. A ver si pongo control F, tiene el método get, ¿sí? Porque me fui para otro lado, tiene los métodos get y set text, ¿sí? Entre los métodos tienen que estar, ¿sí? Entonces ya los tiene implementados. Si no los tiene él, los heredó fíjense que es un component, acá, inicio, el text field es un text component, y text component debe tener los métodos get, text y set. ¿Sí? No alguno de sus pares. ¿Sí? Pero los tiene el text field. ¿Sí? De alguna manera, él los tiene. ¿Estamos? Entonces, ¿sí? Nosotros habíamos hecho clic secundario, evento, action perform, y vimos que si queremos acceder a esto, al contenido del text field, tenemos que usar el método getText. Pero ese método getText, ¿qué me va a extraer? ¿Qué tipo de dato me devuelve? A ver. Un string. Me devuelve un string, ¿sí? Y yo necesito a esto manejarlo como número. Esto me extrae un string, ¿sí? Poner número 1, poner que se llame número A, le vamos a poner. El primer número. Si quiero el otro número, tendría que hacer lo mismo. String, número B, igual, igual, JT, número 2, get text, ¿sí? Pero los tengo como string, yo no los puedo sumar. ¿Qué debería hacer con esos strings para poderlos sumar? Hacer un truncamiento. ¿Castearlo? ¿Podría castear? ¿Castearlo, profe? No. Es parecido a castear el proceso, pero no se llama castear. ¿Cómo se llama cuando vos querés convertir una cadena en otro dato? Por ejemplo, una cadena en un número, una cadena en una fecha. ¿Cómo se llamaba esa acción? Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero ayer había puesto integer.parseInt y adentro Bueno, eso me lo tomaba. se llama parsear. Cuando ustedes intentan convertir una cadena en un dato, ¿sí? Se llama parsear. Bien. Vamos a suponer, como dice acá el compañero,
Vamos a suponer que acá esta calculadora suma números enteros nada más. ¿Sí? Vamos a suponer que suma números enteros. Entonces, para poderlo sumar a esos enteros, yo necesitaría parsearlos. ¿Sí? Es decir, convertirlos en un entero primitivo, ¿no? El número A, guardarlo en esta variable, ¿sí? Lo que es el string que está guardado en la variable NRA, quiero guardarla en la variable NA, pero como número, ¿sí? Como un entero. Entonces, lo que debería hacer es parsear. Y para parsear, puedo valerme de lo que se llaman las clases wrapper. ¿Sí? Si supongamos esta calculadora trabaja con números reales, yo podría usar el wrapper de doble, ¿sí? El doble en mayúscula. ¿Sí? Y acá tengo el método parse doble. Fíjense, el parse doble lo que permite es convertir una cadena en un doble primitivo, ¿no? Como vamos a suponer que sumamos enteros nada más, vamos a usar el wrapper, ¿sí? de los enteros, que es integer, ¿sí? Que tiene el método parseInt. Entonces le paso el string que quiero convertir, ¿sí? Y él lo va a pasar entero. Lo mismo haría para el segundo, que es el número b igual integer.parseInt, y al número b también lo convertí en entero. ¿Sí? ¿Y ahora qué tendría que hacer con eso? Ya los tengo como números. Crear otra variable y sumarle. Bien, podría crear una variable entera, result, y guardar ahí la suma de número A más número B. Genial. Ajá, muy lindo. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cuál es la intención? ¿Qué tengo que hacer con ese resultado? Mandárselo a resultado, que lo muestre el resultado. Exactamente. Lo que quisiera es o reemplazar esta palabra resultado por el resultado, ¿sí? O que aparezca resultado concatenado con, ¿sí? El resultado, como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo hago eso? Mostrarlo exactamente, Joaquín, en el JLabel. ¿Cómo hago ahora para... Recién usé del textfield el método getText para extraer el texto que estaba en el textfield. ¿Sí? Ahora, lo que quiero hacer es la tarea al revés. Es a este resultado seteárselo de alguna manera al label, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? ¿Cómo les parece a ustedes? Sería la línea de código para setear ese resultado. ¿Cómo se llama la variable? Esta. Es un JLabel que tiene resultado. Si hago clic secundario, cambio nombre de variable, fíjate, ahí se llama JLabel resultado. ¿Sí? Si no, acá en las propiedades, en código me dice también el nombre. Acá la letra, el nombre de la variable. Sería ¿cómo haría? JL resultado.set. Result. Resultado, punto, y debería usar un método set. ¿Sí? Y tienen los métodos, los componentes de tipo JTextArea, JTextField y JLabel tienen los componentes tanto get como setText. ¿Sí? setText, y le pasaría ahí, perdón. Fíjense que este método, setResultado, ¿sí? Espera, a ver si yo lo puedo poner acá, punto. setText, ¿qué espera este método que le pase por parámetro? Un string. Un string. Es decir, que si yo le paso la variable result, teclado, y le paso la variable result, ¿sí? Me dice, che, pará, esto no es un entero. No es, perdón, esto es un entero, no es un string. ¿Cómo lo convierto a string? ¿Cómo puedo transformar esto en una... Tenemos que hacer de nuevo un parseado. Un casteo. Puedo hacer un parseo, ¿sí? Una conversión, ¿sí? De string, parse string, o le concateno a esto comillas vacías, y ya eso se transforma en un string. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces veamos cómo funciona esto hasta acá. F6, fíjense, ahí está funcionando la calculadora. El escenario perfecto sería que el usuario ponga un número entero acá, que ponga un número entero acá, y cuando haga clic en calcular, aparece el resultado ahí abajo. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que imaginar que el usuario les va a querer destruir todo. Entonces, otro escenario podría ser
que ponga un número que no sea entero. ¿Sí? Por ejemplo, acá, 12 con punto 75. ¿Y qué va a suceder cuando le diga calcular? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a tener una excepción? Va a Una tirar, excepción. debería tirar una excepción, ¿sí? Una excepción, fíjense, del tipo number format exception. Si se fijan acá abajo, me dice, la excepción se produce en sumador en la línea 113. Si hago clic acá, la 113 es cuando intenta, ¿sí?, convertir algo que no es un entero o no es un número a entero. ¿Sí? El mismo error lo daría, fíjense que acá abajo quedó funcionando, ahí cierro, decía running, lo voy a volver a ejecutar. Un error parecido daría si yo en lugar de poner un número, pongo cualquier cosa que no sea un número. Yo pongo Pepe, a Pepe le sumo 25. Calcular, ¡rac! Fíjense que no se cierra la aplicación, ¿sí? No se cierra, pero por detrás, o sea, no me dio el resultado, entonces quiere decir que hubo un error, también es una number format exception. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes manejar eso? Sí, sí, Joaquín, podría usar un diálogo para informar del error. Pero ¿cómo se les ocurriría manejar esto? Meter un bucle, algo que se repita hasta que ponga un número. Poner una condición. Y bueno, ponele que ponga una condición, ¿no? Pero se produce la excepción. O sea, ya cuando, podría haber acá, ¿sí? Podría haber acá, antes de sumar, un if, ¿sí? Antes de hacer la conversión, ahí, un if, ¿no? Podría ponerlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo le digo si es un número? Tengo clases, ojo, que son las clases pattern y matcher, ¿sí? Matcher, que nos permiten justamente validar, igual que con expresiones regulares, igual que en web, si lo que viene es un número o no. ¿Sí? Esa sería una técnica. ¿Vamos? Pero tendríamos que aprender, y eso se los anoté ahí a propósito para que después puedan indagar si quieren. Tiene una forma más rápida, podría ser, bueno, yo sé que esto podría llegar a dar una excepción. Si bien es una excepción no verificada, ¿sí?, sino que es una runtime exception, lo podría encerrar en un try. ¿Sí? Podría encerrar esto en un try catch, todo esto, ¿sí?, en un try catch, y decir, bueno, yo voy a capturar acá la excepción, y si entra acá, es porque evidentemente el usuario no puso, ¿sí?, evidentemente el usuario no puso un número. ¿Mm? Claro. Entonces, acá podría mostrar un diálogo, como les mostré la clase pasada, con JOption pane.show message dialog. Acá espera este método como referencia. ¿Desde dónde lo estoy largando? Pongo this, lo estoy largando desde esta ventana, y acá el mensaje de error. Usted debe ingresar números enteros. Poner el error. ¿Sí? JOption pane, la importo. Ahí está. Y algo que querría hacer es borrar, fíjense, a ver, yo lo ejecuto ahora, para que vean cómo va a funcionar. ¿Sí? El tipo pone un número y pone cualquier cosa. Y de calcular, usted debe ingresar números enteros. Acepto. ¿Y qué les parece si hacemos que borre los dos? ¿Sí? Y se ponga el foco en este primer cuadro. Entonces, ¿cómo harían para borrar el contenido de esos text fields? ¿Mm? ¿Cómo se les ocurriría borrar el contenido de esos text fields? ¿Mm? ¿Cómo se les ocurriría borrarlo? Bueno, una forma sería el JT número 1, set text, ¿sí?, y setearlo con comillas vacías. ¿Sí? Al JT número 2, punto, set text, y setearlo con comillas vacías. ¿Sí? A ver, ejecuto. Shift F6, y tengo mi vista, pide un número, el tipo pone otra cosa, calcula, usted debe ingresar números enteros, se limpiaron. Pero me gustaría que el foco
vuelva acá. ¿Cómo puedo forzar el foco? ¿Sí? Forzar que la atención vuelva sobre uno de los componentes. Bueno, pongo el componente, que en este caso es JT número 1, punto, y uso el método request focus. ¿Sí? Requiero foco. Cuando ejecuto, observe. Pone un número, pone cualquier cosa, calcular, usted debe ingresar números enteros, ¿sí? Y volvió el foco, ¿sí? Al primer botón, al primer text field. ¿Sí? Entonces, que vimos acá, hicimos un pequeño repaso acerca de el uso de un contenedor como es un JFrame, el uso de componentes, ¿sí? Y el manejo de un evento muy sencillo. Ustedes, como desafío, van a tener lo siguiente, ¿sí? Van a usar un ratito de su tiempo para hacer lo siguiente. Van a crear, ¿sí? 2 segundos, van a crear una ventana que va a ser un traductor. Traductor. La barra de título de la ventana es traductor. Entonces, el traductor es de español a inglés. ¿Sí? Entonces, van a tener una etiqueta que va a decir ingrese palabra, o lo que ustedes quieran, en español, pero ¿será posible? En español, podrían ponerlo como ustedes quieran, yo no soy muy buen diseñador. El edit text, para que ponga la palabra en español, un botón que diga traducir, y acá van a dejar puesto un edit text, ¿sí? un text view, este podría ser una etiqueta, como hicieron recién, si no les complico la vida, una etiqueta que por lo pronto muestra así, punto, 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 y la idea es que acá, cuando el usuario haga clic en traducir, ¿sí? La palabra que el usuario ponga, al hacer un clic en traducir, aparezca acá en inglés, como sería. Poner la palabra en español, al traducir aparezca en inglés. Si la palabra que el usuario intenta traducir no la tiene el diccionario, que diga palabra no encontrada, ¿sí? O no está en el diccionario. ¿Sí? Podrían manejar ese diccionario como un mapa de, póngale más o menos 4 o 5 palabras. ¿Sí? Podría manejar el diccionario con un mapa de unas 4 o 5 palabras, porque la idea es que prueben. ¿Sí? Entonces, ese va a ser, ese es el desafío. ¿Sí? Ese es el desafío. Ahí está. Ahí les paso ya la captura. Denme 2 segundos. Perfecto. Acá tenemos una posible solución de nuestro traductor. ¿Sí? Muy linda la estética. Fíjense que acá la compañera puso con etiquetas español e inglés, inglés de palabra en español, y usó un componente, en este caso ella, de tipo text field para poner la palabra en español, otro para que aparezca la palabra en inglés, y un botón traducir. ¿Sí? Y un botón traducir. Perfecto. Haz una cosa, Julieta, ejecútalo hasta ahí nada más, para ver algo. Bien. Fíjate, Julieta, que si hacemos un clic en este text field, acá abajo, te va a dejar escribir también. Fíjate que si vos escribís, si querés escribir, te escribe, no tiene problema. ¿Sí? Ahora, podría ser que vos digas, porque mi traductor traduce de español a inglés y de inglés a español. Yo escribo acá algo en inglés y le digo traducir, él me lo pone acá en español. ¿Sí? ¿Es así? ¿Funciona así o no? Es de ida nada más. No, es de ida nada más, pero Sí. no me acordaba Bueno, cómo se ponía. está bien, hija, perfecto. Justamente, supongamos que ustedes dicen, bueno, pero yo quisiera que esto no sea editable.
¿sí? Quisiera que este, ¿sí? Esté nada más para que aparezca la palabra en inglés, pero no pueda el usuario escribir. Puedo hacerlo. Entonces, cerrate ahí la ventanita, vamos a parar la aplicación, si no, cerrás acá abajo y debería detenerse. Bien. Entonces, basta con que seleccione usted el componente, ¿sí? Basta con que selecciones el componente, y fíjate que en las propiedades, espera que si puedo correr la camarita, debes tener editable. Seguramente más abajo, si alguno... Ah, ahí arriba, va. Le sacás el tilde ahí editable, entonces ya arranca, si usted lo vuelve a ejecutar, fíjese que ya arranca el segundo edit text, ¿sí? El text field como no editable. Genial, perfecto. A ver, probemos con una palabra, a ver, hacerlo funcionar. Bien, perfecto. Bien. Bueno, y si pones otra palabra que no tengas en el diccionario, por ejemplo, auto, o tenés traducido. La palabra no se encuentra aquí. Ah, bien, muy bien. Bueno, a ver, vayamos al código. Vamos a quedarnos ahí en modo diseño. Entonces ella puso un evento, ¿sí? En el botón traducir. ¿Sí? Y lo que hizo directamente, en la lógica del botón traducir, hizo todo. Dice, mira, yo me creo un mapa, yo me creo un mapa ya con una serie de palabras, ¿sí? Me creo un mapa en donde tengo como clave la palabra en español y como valor asociado la palabra en inglés, la respuesta en inglés. Y lo que hago acá es lo siguiente. Del text field palabra obtengo el texto, el string, me lo guardo, dice ella, y después lo que pregunto es, che, si mi mapa contiene la clave palabra, lo que hago es obtenerla. ¿Sí? Rayé todo, acá no se ve nada. Lo que hago es obtenerla, es decir, le digo al mapa palabras que te paso la clave palabra. Y se la setea directamente al text de resultado. Genial. Ahora, si no la contiene, directamente ella muestra un mensaje, ¿sí? De la palabra no se encuentra, vuelve los valores a blanco, de la palabra en español, y pone el foco en esa textil palabra. Muy bien, Julieta. ¿Alguna consulta para su compañera? ¿Alguna pregunta? Puede que alguien lo haya hecho un poco distinto, el funcionamiento sea el mismo. Después del mensaje podría limpiar el resultado si no está la palabra. También, aparte de borrar la palabra, podrías borrar el resultado, ¿sí? Por las dudas que haya quedado de algo anterior. Eso también. Bien. Y fíjense, vamos a hacer una prueba ahora, ya que estamos en el baile. Ejecutalo, Julieta. Y decirle traducir directamente. Está bien. La palabra no se encuentra. Perfecto. Bien. Por como ella está usando la cadena, ¿sí? No provoca la null point interception, o que no haya... me trae una cadena vacía, el get text, en este caso. A ver el código, Julieta, para ver algo. Está bien, o sea que cuando, por más que ella ponga nada, ¿sí? Va a haber en palabra una cadena vacía. Palabra una cadena vacía. Profe, y en el caso que sea en ambas direcciones, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que... Y bueno, ahí lo que debería hacer acá en el botón traducir es decir, che, si el text field de palabra en español está vacío, ¿sí? Y el text field de palabra en inglés tiene una cadena, haga la traducción al revés. Ah, bien. ¿Sí? Eso podría ser algo válido, ¿no? Algo válido. Perfecto.